Tengan todos muy buenos días. En esta mañana vamos a abordar un tema que ha ido tomando algún tipo de relevancia pues en los últimos meses aquí en Panamá y está relacionado con la figura del femicidio, pues el delito de femicidio. Se ha observado pues que ha tomado algún tipo de preocupación toda vez que se está dando en este último cuatrimestre de 2025 se han observado algunos casos y a pesar de las alertas y las pues el reclamo ciudadano pues se observa pues que esto ha continuado pues y por supuesto que genera algún tipo de preocupación, claro está, ¿no? Eh, Entendemos que esta figura delictiva, que en algunas latitudes, en otras legislaciones se le dice feminicidio, pues se está traduciendo como una expresión de violencia hacia la mujer que es necesario ponerle algún tipo de atención para entender un poco de por qué pues el hombre tiene este comportamiento y produce al final el resultante es la pérdida de la vida humana, en este caso de la mujer. Esto ha despertado las alertas, por supuesto, ¿no? Y pues desde esta posición he querido mostrar un análisis criminológico de este fenómeno y tratar de pues poder encontrar algún tipo de herramienta que ayude a prevenir la proliferación de esta figura. Aquí hay una descripción y otras más que les quiero mostrar que tratan de mostrar qué se entiende por femicidio. Y aquí habla sobre causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino por causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia. También observamos acá, o vemos acá pues, que es el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres, simple y sencillamente por ser mujeres. Por supuesto que reprochamos cualquier tipo de violencia sobre cualquier ser humano, claro está. Sin embargo, aquí se observa esto, pues. Y acá también habla sobre el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o un sentido de propiedad sobre las mujeres. Dice aquí también eh, es el genocidio contra mujeres y ocurre cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten o proporcionan la violencia extrema. Esta descripción cita de historia, pareciera que hay una conducta aprendida, una conducta de repente que ha venido de copiar patrones de tiempos anteriores y ha ido siendo, digamos que adoptado y aplicado, pues hasta la actualidad. Y también esta descripción que dice acá, que abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas, mujeres y un contexto de colapso institucional. Señala aquí entonces esta descripción hecha por Marcela Lagarde que las instituciones informales y formales quizás han llegado o han sido sobrepasadas por conductas o actos que han sido aplicados, copiados, repetidos culturalmente. Entonces, pareciera pues que existe un colapso o un debilitamiento de las instituciones. Vamos a ver algunos antecedentes de, cómo se ha ido construyendo esta forma de repente en la que se ha contextualizado la posición que tiene la mujer respecto al hombre en la vida cotidiana. Eh, Vamos a ver aquí que todo pareciera pues
desde el patriarcado, este sistema social en el que se observaba que el hombre tiene una posición de poder sobre la mujer. Eh, esta figura que no tiene una... eh, este sistema social no tiene una fecha específica, pero entendemos que, por supuesto, años antes de Cristo ya se aplicaba el patriarcado y la mujer queda relegada, por supuesto, a una posición de subordinación, ¿verdad? Al hombre tener el control, de la mujer queda subordinada, por supuesto, por su condición o por su género. Era considerada una propiedad prácticamente, y eso se extendía desde padre al esposo e inclusive al hermano también. Aquí también otros antecedentes, pues la aplicación del código de Hammurabi. En esta, que es más o menos siglo XVII antes de Cristo, imagínense ustedes, existía el derecho absoluto sobre la vida y cuerpo de la esposa. Eh, Existía incluso el castigo corporal. El hombre tenía derecho a aplicar el castigo a la mujer ante la comisión de lo que se podría considerar un error o una falta, y esta era una forma de institucionalizar la violencia doméstica, digamos así, que estaba permitida, pues el castigo corporal, pues digamos así, que la violencia doméstica estaba permitida sobre la mujer, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que aquí entonces se observa que la mujer estaba marginada, pues relegada, había una exclusión de la esfera pública, no tenía participación, no tenía derecho a toma de decisiones, y estaba concentrada solamente a las labores domésticas, labores del hogar. Dejando el resto de toma de decisiones, su exposición pública al hombre solamente. Otro antecedente, por supuesto, es lo que ocurría a inicio de la Edad Media, sobre entre el siglo XV y el siglo XVIII, sobre la cacería de brujas. Esto porque las mujeres que practicaban, ejemplo, labores de parto, apoyaban pues las labores de parto y algunas curaciones, pues se desarrolla una percepción equivocada de que era una práctica de brujería, y fueron perseguidas por algunas instituciones civiles y también por la iglesia. eh, o sea, que la mujer que estaba relegada a las labores domésticas tuviera práctica en materia de medicina tuvo una percepción equivocada, definitivamente. Entonces, de aquí se reafirma estos conceptos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, pero los conceptos de que la mujer tenía que estar en el hogar, de que la mujer no tenía una posición similar a la del hombre, de que la la mujer tenía que estar solamente haciendo labores domésticas, atender a los hijos, atender al esposo, subordinada a las decisiones que tomara el hombre sobre la mujer, y pues no podía tener una eh, igualdad, definitivamente, no había igualdad de género, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, el hombre pertenecía a la esfera pública, definitivamente, y la mujer a la esfera privada, o sea, en el hogar. Esto, por supuesto, creaba una relación de dependencia. La mujer dependía del hombre bajo todo criterio, y esto, por supuesto, la mantenía en una condición eh, pues sumisa, dócil, por supuesto, y de obediencia absoluta sobre el hombre, así también como abnegada, pues, hacia el hombre. Esto de repente no era, fue tomando, o sea, tomó mucha fuerza, pero en algún momento tenía que ser observado y cuestionado.
Entonces es así entonces que a final del siglo XIX comienzan los primeros cuestionamientos sobre esto. Oye, pero ¿por qué la mujer tiene que estar sometida a este régimen? Y esto más que todo en el occidente se comenzó a observar, ¿sí? De ahí, final del siglo XIX, por supuesto, fueron pasando décadas, llegamos al siglo XX, la mujer comenzó a tener algún tipo de participación, algunos hitos que se marcaron, por supuesto, en la historia, pero digamos que esta construcción cultural tomó mucho tiempo y asimismo pareciera que en algunas latitudes demoró mucho en ser superada esa concepción que se tenía sobre la mujer, pues ese dominio. Y aparición del concepto de femicidio, pues ya ya en el siglo XX prácticamente, ¿no? Avanzado el siglo XX, muy avanzado el siglo XX, ya se comienza comienzan estas manifestaciones en contra de la dominación sobre la mujer. Y es entonces aquí que aparece Diana Russell, esta socióloga y activista de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 1976. Pues eh, presenta este concepto de femicidio, pues, y lo hace una forma de protesta y también de demostrar, de hacer un poco de docencia sobre qué es lo que estaba experimentando o sufriendo la mujer o había sufrido la mujer durante siglos. Y digamos que se acentúa en el año 95, entonces, en Beijing, pues la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, y entonces ya se comienza a formalizar más esto, que era esta dominación y trato cruel sobre la mujer. De aquí, pues, de año 95 hasta el siglo XXI, aquí en Panamá se tipifica el concepto de femicidio en su Código Penal mediante la ley 82 de 24 de octubre de 2013. Ya entonces se dice aquí en Panamá es delito este tipo de violencia sobre la mujer. Un hito importante, por supuesto, ¿no? Algunas cifras que se pudieron observar haciendo una búsqueda en algunas organizaciones y por supuesto cifras oficiales dan cuenta de que aquí, por lo menos en Latinoamérica, en los últimos 5 años, pues 19.252 mujeres han sido víctimas de femicidio. Entre 2019 y 2024, de esas 19.000, solamente en el 2024 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio. Y de los países que muestran cifras, digamos, la cifra más alta, la tasa más alta de una mujer por cada 100.000 habitantes, o cada 100.000 mujeres, perdón, pues aquí podemos observar a Honduras, que tiene la cifra más alta, con 4.3 mujeres de cada 100.000, seguido de Guatemala, 1.9 de cada 100.000, Puerto Rico y Bolivia 1.4 junto con Cuba y República Dominicana 1.5. Entonces vemos, pareciera, bueno, cifras altas de Centroamérica, Honduras y Guatemala, y acá Sudamérica, Bolivia, por lo menos mostrando esa cifra, y de Caribe, pues República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. En Panamá, algunas cifras obtenidas del Ministerio Público muestran entonces que aquí en Panamá por lo menos se han dado en el 2019, esto tratando de ver las cifras del último quinquenio, la última administración, pues 2019, 21 casos de femicidio, 2020 31, bastante alto. Aquí debo hacer una observación. El 2020 se caracterizó por teníamos la pandemia,
se aplicaron algunas normas de confinamiento y restricción de movilidad. También hay que sumar que la actividad laboral se disminuyó, incluso se comenzó a migrar hacia el teletrabajo en algunas profesiones, algunas especialidades, ¿no? Pareciera que el hecho de estar en casa puede haber tenido alguna incidencia en estas cifras, 31 casos, porque este es el número más alto en el quinquenio, en 2020. Ya para el 2021, 22 casos de femicidio, 2022, 21 casos, 2023, 15 casos, 2024, lastimosamente 24 casos. Lo que va de 2025, creo que van 13 casos. Sí, para 2025 13 casos, estamos ya en diciembre y hay que prestarle bastante atención, ¿verdad? A esto, ¿no? Estas cifras, más allá de que Panamá no aparece entre los países con cifras altas, no deja de ser cierto que hay que prestarle atención, por supuesto, ¿no? Respecto a las edades, pues aquí habla sobre mujeres entre 18 y 49 años, las edades de las víctimas de los casos de femicidio. Son edades, digamos que de mujeres activas, el ser humano es un ser social, por supuesto, y las mujeres no, pues parte, ¿no? Obviamente, y aquí se aprecia que estas son edades en que la mujer tiene una relación, digamos que relaciones sexuales y amorosas activas, por supuesto, ¿no? Más activas que mujeres de tercera edad o de edad más avanzada. Así que hay que prestarle atención a estos datos que son interesantes. Ahora vamos a ver desde la óptica criminológica, porque aquí lo que me interesa es mostrarlo desde la óptica criminológica y no penalista. Una vista desde la criminología de qué es lo que ocurre aquí. Aquí pues menciona que el femicidio es el asesinato intencional de mujeres por motivos de género. Que difiere del homicidio común porque la causa del crimen está intrínsecamente ligada a la discriminación y desigualdad de poder, que es lo que venimos viendo en los antecedentes, ¿no? Como había una desigualdad entre el hombre y la mujer y por esta posición de superioridad que mostró el género masculino sobre el femenino durante siglos. Y esta descripción pues la aporta la ONU y CEPAL. La criminología, ¿por qué lo quiero hacer desde aquí? Porque desde la criminología se entiende que se estudia la figura delictiva, pero también es por separado, por eso hablo de concepto análisis. Se entiende y se analiza a las partes, ¿verdad? De fenómeno delictivo. En este caso de femicidio, la víctima que es el hombre, siempre va a ser el hombre, y la víctima, la mujer. El control social, qué es lo que ocurre en todo ese entorno, ¿verdad? Y desde aquí quiero separar. Vamos a observar a la víctima y vamos a observar el victimario. Esta información de repente ha sido producto de un análisis, de una investigación, de una obtención de datos, conversando con investigadores de homicidio, que pueden dar luces de cuál más o menos que arrojan los datos sobre quiénes son las víctimas habitualmente o quiénes son los victimarios habitualmente. Veamos aquí el perfil de la víctima. Cuál es su nivel educativo, estrato económico. En el caso de la víctima, la mujer, muchas veces personas con de repente una escolaridad, digamos que baja, no completada. Eso puede incidir, por supuesto, en una persona que tiene pocas oportunidades de inserción escolar, no cumple su ciclo educativo, sus oportunidades son menos, obviamente, para poder ofrecerse una correcta calidad de vida. De aquí entonces que sus ingresos seguramente son bajos.
o no obtiene un empleo rentable o se dedica a la informalidad. Entonces, en este sentido, pues se crea un estado de dependencia, ¿verdad? Con el victimario. Asimismo, la relación de los factores que son desfavorables para una persona que de repente tenga bajos ingresos, que no tenga una escolaridad completa, no tenga esa capacidad de discernimiento, de análisis, de toma de decisiones y el resultado, pues, entre la baja educación y la dependencia económica, pues se crea un estado quizás de victimización. Las mujeres generalmente, la víctima, pues generalmente casada, puede ser, la víctima puede ser una persona casada, obviamente, con su victimario, puede ser unida, eh, producto de la relación de violencia que exista entre la víctima y victimario, puede estar soltera porque se separó, puede estar separada, pero la exposición que tiene con la víctima con el victimario está bastante ligada a esto, una relación entre victimario, relación sentimental, relación afectiva, relación conyugal, eh, que quizás no llega a feliz término, por supuesto, nace en diferencia ese deseo de dominación por parte del victimario, de la pareja, esa emancipación de repente que se da por parte de la víctima cansada de experimentar violencia, de experimentar dominación, de experimentar sumisión por parte del victimario, hace que se genere un distanciamiento y se acuda, por supuesto, a la autoridad, al consumo de sustancias ilícitas, drogas, eh, crece en un ambiente de violencia, que crece observando violencia, observando el patrón de dominación del hombre sobre la mujer, ve entornos violentos dentro del barrio y dentro del lugar donde crece. eh, y por supuesto los patrones estructurados de hombre-mujer, hombre dominante, mujer sumisa, hombre proveedor, mujer dependiente, y eso sí genera algún tipo de acostumbramiento en un principio hasta que comienza a despertar y tratar de alejarse de ese patrón de dominio, pues. Selecciona Dharma, dice, bueno, este Dharma que voy a utilizar para eh, terminar con la vida de mi pareja o de mi ex pareja, no es un acto planificado y a veces ocurren algunas excepciones en el que se da el desistimiento después que el victimario la ha agredido, está en un estado de repente violento y está próximo a concluir con la vida de la persona, desiste. Pero esa es una alerta que debe, por supuesto, ser tomada en consideración por parte de la víctima. El femicidio, pues, ocurre en su residencia, también puede ocurrir, puede ser interceptada cerca de su residencia, digamos, de su trabajo a su casa, de su casa a su trabajo, de su casa, donde su mamá. Pero en ese lapso, en ese espacio, puede ocurrir también el femicidio y también cerca del sitio donde labora, pues, la persona. Sí, ocurre un hecho de violencia sexual sobre la víctima y también la agresión física, la violencia física sobre la persona, también se caracteriza mucho, ¿no? Eh, pero digamos que la violencia sexual
a pesar de que ocurre, no es la constante, ¿sí? Es más la violencia física previo al acto de o patrones de violencia. Una persona que ya es conocido que es violento y ha tenido hechos de violencia con otras mujeres con las que ha tenido relación sentimental. No tienen historial delictivo, no es que son ladrones, son personas que han agredido anteriormente a otras personas, a otros hombres. Así que no existe un perfil previo, pues, que tenga, que uno verifique su récord policivo y aparezca hechos delictivos, robo, hurto, lesiones personales, estafa, nada relacionado, la verdad. Tiene un muy bajo porcentaje, pero sí son violentos, son conocidos en su entorno familiar y de amistades que son personas violentas y de hecho crecieron en ese ambiente y aprendieron, ¿verdad? Así fue que crecieron y es lo que mencionaba anteriormente, que es lo que ocurre generalmente, ¿no? Un bajo porcentaje de agresiones sexuales previas al hecho de femicidio. No es que estuvo agrediendo sexualmente cada vez que la encontraba. Sin embargo, sí tiene para previo a consumar el hecho, tiene un alto consumo de alcohol o de sustancia, eso sí, y más allá de ser un inhibidor, se vuelve un estimulante sobre él para cometer el acto de violencia, en este caso de femicidio. ¿Qué lo motiva? Pues el deseo de control. Esta persona crece con este patrón, lo aprendió, lo vio de chico, lo vio en su casa, quizá en la casa de vecino, lo vio en su entorno, ¿verdad? Sus fuentes de información o de aprendizaje de conducta demostraron esa forma, ¿verdad? El dominio, el control, ser superior a la mujer. En muchos casos opta por el suicidio porque entra en pánico, arrepentimiento, de repente descubre, oye, ¿qué he hecho? Sabe que se expone a una investigación y por supuesto que una posible condena, va a perder su libertad. eh, todos esos pensamientos lo abruman y en algunos casos optan por el suicidio. Algunos lo logran, otros no lo logran. Tienden a huir de la escena después de haber cometido el hecho que ha sido de repente ha actuado de manera quizás obnubilada, no planificada, no es un hecho que han planificado. La planificación es un hecho que aplica para otro tipo de análisis. Y también optan por manipular la escena, ¿verdad? Para tratar de despistar, pues, y dejar algún tipo de indicio que apunta hacia él. El nivel educativo no es determinante, porque sí se han dado casos de este tipo de violencia en estratos sociales más altos, clase media o clase alta. Así que, más allá de que haya mencionado al principio el tema de la deserción escolar, baja educación, no quiere decir que no ocurra en personas que tienen oportunidad de prepararse, educarse correctamente, porque lo que más impera es de repente aprendizaje de conductas. La relación geográfica, pues aquí se puede observar el punto rojo quizás es el sitio donde ocurre el hecho. Los puntos negros son los diferentes puntos donde se puede encontrar el victimario o la víctima, pero el hecho ocurre en un sitio totalmente distinto. No ocurre en el sitio por lo general, pues no obstante se ha dado que en la casa, pero es porque quizás el victimario de alguna manera ha accedido
Puede ser por reconciliación, puede ser por la penetración del victimario, porque las medidas de distanciamiento o de prevención que aplica la autoridad competente, si se ha dado, si hay antecedentes de violencia en la relación, la autoridad competente ha acudido, ha aplicado medidas de prevención como el desalojo o como las boletas de alejamiento, pues en algún caso la víctima accede perdón, el victimario accede a la víctima de alguna manera. Y a veces la víctima también permite, pues, hay algún tipo de reconciliación, de aceptación, ¿verdad? Y ¿en qué desencadena? En el ciclo de violencia. Redes sociales hoy en día, pues siglo XXI, ya 2025 y años anteriores, pues ya el uso de redes sociales se ha vuelto una herramienta en la que persigue, stalkea, ve sus estados, trata o por medio de otras de cuentas falsas o de otras amistades, trata de ver el comportamiento que tiene su víctima en su vida particular, pues, y también amenazar a terceros, amistades, familiares, por la ubicación, por saber con quién se relaciona la víctima. Todo esto ocurre dentro de ese patrón de dominación que tiene el victimario sobre la víctima. Los datos que permitan que la investigación fluya. Caso contrario, con de repente victimarios que han tenido algún tipo de antecedente o que tienen familiares que han pasado por procesos penales, entonces se vuelven personas cerradas a dar información que permita esclarecer el caso, pues el hecho delictivo. Eh, Sobre medidas de prevención, por supuesto que hay que ir a las bases. A veces las medidas de prevención quizás son muy reactivas, pero yo apuesto mucho a ir a las bases. ¿Y dónde están las bases? En la formación del individuo. El individuo se forma desde edad temprana, ¿verdad? ¿Qué aprende el individuo? ¿Quiénes son sus modelos para seguir? ¿Qué instituciones participan? La principal institución que participa es la familia, es institución social informal, ¿verdad? De control social informal, la familia, el colegio, la iglesia también, los medios de comunicación que hacen una excelente labor. Hay que fortalecer eso, hay que acudir a esas fuentes y ver qué está ocurriendo que no ayuda de repente a la mejora del estrato social, del tejido social y que no se aprenda o se dejen de aprender, ¿verdad? Estas conductas y hay que trabajar en desaprender también, ya cuando está en edad adulta, desaprender y aprender. Hay que trabajar mucho en eso. Hay que ir a las bases. Eso es lo que yo siempre he recomendado en las últimas veces que tiene algún tipo de intervención de este tipo. La formación del individuo. Hay que formarlo correctamente y el principal modelo a seguir son los padres, son su principal modelo. Tienen que mostrar lo mejor de sí para que este joven, este niño y futuro joven adolescente aprenda las mejores conductas. Espero que haya sido de aporte esta información y pues estoy a la entera disposición para fechas futuras. Que tengan todos una excelente día.